Mi nombre es Carlos González, soy de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, de la materia de Comunicación 1. Voy a defender una tesis que básicamente va a tener como título: La actividad minera produce daños abrumadores en el Ecuador. He establecido una correlación entre dos partes fundamentales. La primera es el ambiente, la biodiversidad, que está representada por las personas que viven en esa comunidad, en la parte sur del Ecuador. Y la otra parte son las élites, las empresas, las multinacionales mineras que trabajan y se desarrollan en esta zona. En base a ello he tratado de expresarlo en una imagen que vemos a continuación en el gráfico, que expresa la diferencia entre ambas partes. Es importante señalar que estos procesos tienen fuertes consecuencias en la dignidad humana de las personas, ya que la tesis mía está basada no en algo ambientalista, sino más bien en cómo afecta en la vida de las personas. Los procesos que llevan a cabo estas empresas, como reducción, extracción de rocas o lixiviación, son procesos químicos que tienen fuertes consecuencias e impactos ambientales. Quiero desarrollar esta tesis en una imagen que nos va a mostrar el impacto que tiene, que la vamos a ver a continuación. En esta imagen que vemos aquí, he tratado de mostrar cómo hay mucha deforestación, pero aparte de la deforestación que existe, vemos que no es lo único que está afectándose, sino también son la cantidad de especies que se va disminuyendo debido a la tala de los árboles. Algo consecuente también, a pesar de ello, es el agua que existe en esta zona. El agua, al tener la presencia de muchos metales pesados, se sobresatura y cambia de color. Por eso es que en la imagen que veíamos anteriormente, el agua tomaba un color amarillo. Este es porque ha superado los límites de metales que tiene el agua. En este proceso de lixiviación consiste en aplicarle cianuro, que es una sustancia química, a las rocas. Lo que hace es que se extrae el mercurio de las rocas y emite metales pesados. La consecuencia de emitir metales pesados es que va a tener que necesariamente pasar por un proceso de decantación. ¿Qué es la decantación? Es la separación del sólido, que son sustancias químicas, y el líquido, que en este momento tiene que ser un solvente. Generalmente, como estas industrias se plantan cerca de las cuencas de los ríos, porque van a necesitar para sus procesos metalúrgicos del agua, aprovechan el río, por así decirlo, y decantan estas sustancias químicas. Es decir, todo el desecho que ha terminado en el proceso de lixiviación va a terminar en los relaves. Estos relaves van a terminar en el río. ¿Qué ocurre que los relaves terminen en el río? Que sí, se decanta el proceso es efectivo, pero todas las sustancias van a parar al río y perjudican a la salud de las personas. Se ha hecho un estudio, como vemos en este gráfico, de FUNSAT. Básicamente lo que se ha hecho es un estudio de muchas sustancias y las concentraciones que tienen. Por poner un ejemplo, el plomo tiene una concentración en el río, en estos ríos, de 1796.8 a 4060 miligramos por kilogramo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que ha existido una sobresaturación en el río por presencia de plomo, de cadmio, de zinc, de mercurio. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente porque no ha habido una regulación exacta de la decantación en estas zonas. Este estudio fue realizado por FUNSAT, una fundación de desarrollo y ambientalista. Cabe recalcar que estos procesos tienen repercusiones en los animales que habitan en el agua de estos ríos. Como las consecuencias las consecuencias de la actividad minera va a tener tres casos fundamentales. El primer caso en el que yo me voy a fundamentar
es el caso de Puyango Viejo. ¿Qué es Puyango Viejo? Bueno, básicamente esta comunidad de Puyango, lo que ocurría es que se hizo un análisis a partir del MAE, el Ministerio de Ambiente del Ecuador, hizo un análisis del agua y de las especies que habitaban en el agua. Entonces se dio cuenta que la cantidad de plomo era muy grande en las plantaciones de café. Entonces, en las plantaciones de café lo que ocurría es que había una sobrepresencia de plomo. Lo que ocurría es que este café iba a ser procesado, iba a ser enviado a otros lugares o iba a servir para el consumo de las personas, lo que ya va aumentando procesualmente la presencia de plomo en los organismos de cada ser humano. En el siguiente caso tenemos el caso de Malvas en Zaruma y también el caso de Abacapamba. Estos casos fundamentalmente se basan en el estudio del agua. ¿Qué pasaba? Que se dieron cuenta que muchas larvas de insectos megaloperos, contenían presencia de plomo cuando hicieron el análisis. Encontraron alrededor de 100 a 180 microgramos por gramo de plomo, lo que sobrepasa los estándares que deben tener estos insectos. También en Acapamba se hizo un análisis de un pez, del pez liso. Lo que encontraron en este pez liso es que tiene la mayor cantidad de plomo alrededor de un análisis de todos los peces. Contaba con alrededor de 20 microgramos por gramo de presencia de plomo, lo que ya nos dice que no es apto para el consumo. A continuación, en el último caso, se va a describir qué es apto para el consumo en el caso de los peces y qué no es apto. En el último caso tenemos el caso de Tarras, que se fundamenta en los peces. Básicamente en este ámbito de Tarras, en este caso, se hizo un análisis de varios peces, entre ellos el dorado, el basalo y entre otros, y el que mencionamos anteriormente, el liso. ¿Qué ocurría? La internacional conferencia que regula la cantidad de sustancias químicas que debe tener un pez establece que un pez de estas características de río debe tener 1.1 máximo microgramos por gramos de concentración de plomo. Lo que ocurre en estos lugares de Zaruma es que sobrepasan los límites. Por ejemplo, en el caso del dorado, tiene una concentración de alrededor 1.28, que ya supera por mucho la presencia de plomo. Es decir, ya no es apta para el consumo. Finalmente, para terminar la presentación, he decidido hacer un análisis social de lo que realmente ocurre. Lo que realmente está ocurriendo es que al contaminar estas empresas, lo que está pasando es que todo, el café, los peces, varios cultivos, van a terminar en las mesas de cada familia o algo mucho peor, van a terminar exportándose a otros lugares. Entonces va a tener un ámbito social que va a trastocar la dignidad humana. Es decir, si se trastoca la dignidad humana, se habla de que hay una precaria salud, se está afectando. ¿Cómo comprobamos esto? Pues ya hay muchos análisis, muchos estudios, muchos documentos investigativos publicados de cómo ha afectado. En esta imagen que vemos aquí se ha planteado uno de los ejemplos, de los muchos que existen, en el que dice que más de 200.000 hermanos tumbesinos con plomo en la sangre por un relieve minero en Ecuador. Entonces lo que ocurre es que al consumir las personas peces, al consumir las personas café, muchas de las otras plantaciones aledañas, están ingiriendo presencia de plomo. El plomo en el ser humano lo que ocurre es que debe estar en una proporción regulada, pero al consumir todas estas cantidades excesivas de plomo y de otros metales en menor proporción, existe un daño en la salud. Como en la imagen veíamos, existe una presencia de plomo grande en la sangre de las personas que viven cerca de estos ríos. Finalmente, para concluir mi tesis que he argumentado alrededor de este video, quisiera decir que la trascendencia social está muy ligada
a estos casos, ya que las autoridades deberían ser un ente regulador, no de las finanzas del Ecuador, sino más bien de la dignidad humana de estas personas, que al ser minoría se les olvida y no se les toma en cuenta y sobrepasan simplemente por la actividad minera que da un factor económico al Ecuador. Muchas gracias.